Cuando se piensa que la religión solo sirve para prohibir, es cuando notamos que hay una insatisfacción en nuestra vida, un vacío profundo en el corazón. Un pensador francés del siglo XVII, Blaise Pascal, dijo: en el corazón humano hay un hueco inmenso que tiene la forma de Dios. Esto quiere decir que encontrarse con Dios es descubrir ese hueco inmenso. No me puedo descubrir necesitada de Dios si no me descubro primero necesitada de salvación. Descubrir mi necesidad es empezar a descubrir a Jesucristo. El Espíritu Santo es un regalo que Dios nos da, porque su Hijo Jesucristo se lo pidió. Los dones son un regalo y los regalos no cuestan. El Espíritu Santo es un regalo lleno de regalos, es un don lleno de dones. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1831, dice que la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Los dones son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Santo Tomás de Aquino enseña que hay dos facultades principales en el alma humana. Hay dos expresiones de la racionalidad como don natural supremo del corazón humano. Esos dos dones principales son la inteligencia y la voluntad. Son las dos facultades que tiene el ser humano. Nos vamos a dar cuenta que los 7 dones del Espíritu Santo vienen a ser sanación, bendición y unción que llega a esas facultades de nuestro corazón y de nuestra alma. Igualmente, en el numeral 1832 encontramos los 7 dones que son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Hay 3 dones que son que pertenecen particularmente a la inteligencia, otros 3 dones que pertenecen particularmente a la voluntad, y hay un solo don que al mismo tiempo pertenece a la inteligencia y a la voluntad. Los dones que más nos caracterizan como persona humana es inteligencia y voluntad, que son facultades propias de un alma racional como la que Dios nos otorgó al crear el alma. ¿Cuáles son los dones que tienen que ver con la inteligencia? Bueno, pues son entendimiento, ciencia y consejo. El don del entendimiento nos ayuda a entender la palabra que Dios nos predica a través de la iglesia, de la Biblia y a través de las buenas y santas lecturas. El don de entendimiento nos ayuda a comprender la palabra divina, que nosotros podamos comprender mejor la tradición, es decir, el modo de cómo ha sido transmitida esa revelación de generación tras generación de la iglesia y que nosotros podamos relacionar eso con nuestra propia vida para recibir y comprender mejor la palabra divina, como está en la Escritura y como lo predica la iglesia. El don de ciencia nos permite reconocer la huella y la creación de Dios en las cosas de este mundo y en la historia de los hombres. No tiene que ver con lo que nosotros entendemos como ciencia, porque nosotros relacionamos la ciencia con la tecnología, los cohetes, las computadoras, la información farmacológica, el cultivo de nuevas especies transgénicas. Ese tipo de cosas las relacionamos con la ciencia. El don de ciencia es el que permite que contemplemos las maravillas de la naturaleza y descubramos que las maravillas de la naturaleza no nos alejan de Dios, sino más bien nos revelan a Dios. Ha habido grandes científicos que han sido grandes creyentes, incluso algunos de los científicos que la gente opone contra la iglesia es Isaac Newton. Él no era católico. Isaac Newton pertenecía a una vertiente de protestantes. Isaac Newton, el gran matemático, el que estableció las 3 leyes del movimiento, el que escribió por primera vez la ecuación de la gravitación universal, el hombre que dominó la mecánica,
es decir, aquella parte de la física que tiene que ver con los objetos en movimiento, el que estableció las bases de la mecánica, bases que duraron hasta el siglo XIX, hasta que llegó otro genio llamado Albert Einstein. Isaac Newton, que hizo todas esas maravillas, vivía fascinado con la Biblia y era un gran creyente. Otro científico, Galileo Galilei. Él escribía al Papa, les escribía a cardenales y él mismo escribía una gran cantidad de interpretaciones de la Biblia. Era otro hombre que estaba fascinado por la religión. Así que quitémonos esa idea de que la ciencia es contraria a la fe. Esa oposición falsa entre la ciencia y la fe es algo que viene prácticamente de la época de la Ilustración francesa en el siglo XVIII. Pero eso no es verdad. El don de ciencia precisamente sirve para que uno se dé cuenta que las maravillas del conocimiento, lejos de apartarnos de Dios, son razones para admirar la obra divina. Por eso dice el Salmo, el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento canta la obra de su mano. El don, la ciencia, nos permite ver en la naturaleza, ver en el universo la huella de Dios. Y eso hace que la casa que Dios hizo para nosotros sea el universo entero. El don de ciencia es para descubrir el paso de Dios en la naturaleza, en la historia de la humanidad y en mi propia historia. El otro don es el don de consejo. El don de consejo tiene dos partes. La primera es que nos dejemos aconsejar por Dios. Y la segunda es que ya siendo dóciles a las inspiraciones de Dios, el Espíritu Santo puede ayudarnos. Hay que orar para pedir a Dios si nos conviene tal persona o tal trabajo o proyecto o negocios. Es pedirle al Espíritu Santo que nos muestre si esa amistad nos conviene o hacia dónde me está llevando. El Espíritu Santo es quien hace que mi corazón sea dócil, sea dúctil a esa palabra. El libro de los Hechos de los Apóstoles está lleno de testimonios de los primeros cristianos que eran dóciles al Espíritu Santo. Hay que pedir el don de consejo. Para eso hay que orar en todo momento. Bueno, ¿y cuáles son los dones que tienen que ver con la voluntad? Bueno, pues es el don de temor de Dios, que nos hace ver las consecuencias del pecado. Es decir, nos produce algo muy similar al miedo. El don del temor de Dios es como un llamado a despertar de nuestros apegos, de nuestros placeres, de nuestras vanidades. Nunca se piensa en el alma. El miedo nos paraliza. En cambio, el temor de Dios nos pone en acción, en camino. Nos dice que todavía tenemos tiempo para hacer algo. El temor de Dios empieza siendo como una sacudida para que despertemos. Cuando vamos avanzando en la fe, entramos como en una segunda fase. El darnos cuenta de lo que nos estábamos perdiendo. Ahí viene la frase famosa de San Agustín de Hipona. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Todo lo que me estaba perdiendo. Entramos también a otra tercera fase del temor de Dios. Y el temor es ofender a Dios. En la primera carta de San Juan dice, el amor perfecto expulsa el temor. Ahí ya no hay nada de temor. Es una obra perfecta que el Espíritu Santo nos da en la voluntad. Nos va empujando del arrepentimiento al crecimiento, del crecimiento a la plena unión con Dios. Eso hace el don del temor de Dios. Amo tanto a Dios que no queremos ofenderlo ni en lo más mínimo. También está el don de piedad. Al igual que el don de consejo, tiene dos partes.
La primera parte es que tú te sientas hijo de Dios. Si nosotros nos sentimos como verdaderos hijos de Dios, como dice San Pablo, nos vamos a sentir coherederos de Cristo. Y si nos sentimos coherederos de Cristo, nos sentimos superamados por Dios. Y cuando nos sentimos superamados por Dios, dejamos de estar buscando pedacitos, basura, migajas de felicidad. Dejamos de mendigar amor. Por eso el don de piedad libera profundamente. Y la segunda parte del don de piedad es que así como Dios me ha tratado a mí, así yo quiero tratar a los demás. El don de piedad nos vuelve compasivos, porque Dios nos ha tratado con tanta delicadeza, con tanta ternura, con tanto amor y bondad, que también nosotros queremos tratar de esa manera a los demás. El don de piedad es que nosotros veamos a las personas, hombres o mujeres, con cariño, con el deseo que empieza a crecer en el amor de Dios, así como un papá que tiene a su hijito y desea con todo el alma que el hijo esté bien en todo momento. El don de piedad se refiere a nuestra relación con Dios, a nuestro espíritu religioso. Ese don es sinónimo de la amistad con Dios. Nos hace vivir como verdaderos hijos de Dios y en consecuencia como verdaderos hermanos. Bueno, pues también está el don de fortaleza, que es el equilibrio y la fuerza interior. La fortaleza es la capacidad de mantener centrada la atención en medio de la dificultad en aquello que para nosotros debe ser una prioridad. El don de fortaleza no significa que todo debe estar bajo control, sino todo lo contrario. La fortaleza interior implica que aunque afuera todo esté descontrolado, logremos conservar el equilibrio, centrada la atención en aquello que es esencial. La virtud de la fortaleza la vamos adquiriendo. Como don, el Espíritu Santo nos la regala. Hace que nos mantengamos firmes en equilibrio, serenos en las mayores dificultades de la vida. El don de fortaleza permite que nosotros emprendamos aquellas obras que son difíciles o mantener en equilibrio nuestras emociones. Por ejemplo, superar la pérdida de un ser querido, aceptar la terrible enfermedad que nos mantiene postrados en la cama, u organizar un evento donde se avecinan dificultades. Solo el Espíritu Santo nos da la fortaleza para que lo emprendamos. El don de fortaleza hace que nos demos cuenta que hay dificultades, que evangelizar no es fácil tarea, que hacer misión es vencer obstáculos, que estar al frente es porque obtenemos la fortaleza de Dios. Ese don de fortaleza nos ayuda a restituir y a resistir burlas, ataques, persecuciones, cuestionamientos. El don de fortaleza nos ayuda a emprender cosas difíciles y resistir en horas de prueba. Bueno, y nos falta un don que al mismo tiempo nos unge, nos transforma, nos renueva, nos santifica. Y santifica nuestra inteligencia y voluntad. Y se llama el don de sabiduría. Este don de sabiduría se refiere a saborear, degustar. La sabiduría en latín y en griego tienen que ver con dos palabras. Sabiduría con sabor, que tiene que ver con la voluntad. Y sabiduría con saber, que tiene que ver con la inteligencia. En las palabras de Santo Tomás de Aquino, dice que el don de la sabiduría nos hace connatural a las cosas de Dios. Esto significa que el lenguaje de Dios, la manera de Dios, el estilo de Dios, los gustos de Dios son nuestros gustos, no solo porque los sepamos, sino porque tienen sabor para nosotros.
El don de sabiduría implica que tenemos el sabor de Dios en nuestra mente, el sabor de Dios en nuestra boca, el sabor de Dios en nuestro corazón, porque la sabiduría de Dios no se deja besar por el mundo. El don de sabiduría nos hace connatural al conocimiento de lo divino, y esa connaturalidad no es simplemente conocimiento, sino que también es sabor. Hermanos, ¿cuánto puede hacer el Espíritu Santo en nosotros? Hay que confiar en el Espíritu Santo, hay que suplicar el don del Espíritu en todo momento, haciéndolo todo con amor y por amor. Soy Mina Olivelia. Gracias por verme. Suscríbete a mi canal y regálame un like. Hasta pronto. Dios te bendiga. Bye.